Muy buenas tardes, profesor. Es grato poder explicarle estos temas que en un futuro serán de suma importancia para nosotros como psicólogos. Empezaré hablándoles sobre la inteligencia. Bueno, primero debemos saber qué es la inteligencia. La inteligencia es un proceso cognitivo que proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de intelligere, y está compuesta por dos términos, intus, entre, y ligere, escoger, que significa aquellas personas que saben elegir. Así, la inteligencia se puede definir como el conjunto de habilidades cognitivas generales de resolución de problemas, pensamientos abstractos y razonamiento. El proceso de medir la inteligencia ha ido evolucionando mucho con el pasar del tiempo. En 1873, Paul Broca y Francis Galton creían que a mayor circunferencia de la cabeza, la persona era más inteligente. Sin embargo, en 1904, el francés Alfred Binet y su estudiante Theodore Simon elaboraron el primer test de inteligencia, donde mostraban lo contrario. Se puede afirmar que una persona es inteligente cuando posee habilidad para resolver problemas. Entre ellas podemos encontrar dos tipos de inteligencias que han sobresalido. Es la inteligencia verbal y la práctica. La inteligencia verbal comprende a la persona que es creativa, a las que tienen un amplio vocabulario, aprenden rápido y ven los problemas con visión muy extensa, siempre están alerta y piensan con profundidad. Por otra parte, la inteligencia práctica, ellos valoran mucho las situaciones, también ven de mejor manera cómo lograr sus objetivos y tienen intereses por el mundo. ¿Cómo surge la teoría de la inteligencia por parte de los teóricos? Encontramos dos teóricos sobresalientes en las teorías de la inteligencia. El primero, Charles Spearman y Louis Thorsnet. Charles Spearman fue un psicólogo londinés conocido por formular la teoría bifactorial, que consiste en afirmar que la inteligencia se compone de dos elementos, el factor general G, que se refiere a los rasgos hereditarios, y el factor especial S, relacionado con las habilidades específicas de cada sujeto. Además, Spearman comenta que las personas que son brillantes en un área a menudo destacan en otras. Por ejemplo, si una persona es muy buena en números, pues también podrá ser buena en letras, redactar algún escrito o comprender algún texto. Así, por otra parte, Louis Thorsnet fue un psicólogo estadounidense también conocido por ser el psicometrista de la época y por la creación de pruebas para la medición de la inteligencia humana, con métodos cuantitativos. Thornton sostiene que la inteligencia comprende 7 capacidades mentales distintas: capacidad mental, velocidad perceptual, habilidad numérica, significado verbal, memoria, fluidez y razonamiento. Así, afirma que una persona con habilidad espacial excepcional puede carecer de fluidez verbal. Vale decir, si una persona es muy buena para números, juega ajedrez, arma rompecabezas, etc., probablemente tenga problemas comunicativos. Sternberg, Gardner y Goleman son los representantes de las teorías contemporáneas. Por su parte, Sternberg abarca una extensa variedad de habilidades. Entre ellas se encuentran las habilidades que influyen en nuestra efectividad en muchas áreas de nuestra vida, como la inteligencia analítica, que es la habilidad para aprender cómo hacer las cosas y resolverlas con efectividad. La inteligencia creativa, que es la habilidad para adaptarse en nuevas tareas, usar nuevos conceptos y armarlos de una manera novedosa, dinámica. La inteligencia práctica, que sirve para encontrar soluciones a problemas y hacerlos de forma práctica. Ahora, el test de inteligencias múltiples de Harvard Garden. Este test de inteligencia está hecho básicamente para ayudar a la persona a conocerse mejor, a que pueda identificar sus mejores áreas. Este test es elaborado con preguntas personales donde el especialista, en este caso un psicólogo, las formula y pone para que el paciente responda con verdadero o falso. Posteriormente, el psicólogo podrá analizar las respuestas y calificarlas o ordenarlas de acuerdo a los ítems. La teoría de inteligencias múltiples según Garden.
Entre ellas tenemos la inteligencia lingüística, que es la habilidad para manejar un lenguaje materno o un idioma extranjero. La inteligencia lógico-matemático. El individuo se destaca en las matemáticas, razonamiento, le gusta resolver problemas y aprende mejor clasificando. La inteligencia musical, que es en este caso el individuo destaca con música, siempre le gusta tararear y aprende con melodías. La inteligencia corporal destacan los atletas, las danzas, les gusta moverse y aprenden mejor tocando, palpando. La inteligencia visual espacial destacan las lecturas, las personas que les gusta siempre leer, hacer mapas gráficos, dibujando y aprenden mejor con dibujos y colores. La inteligencia interpersonal se destaca entendiendo gente, liderando, organizando. La inteligencia intrapersonal se destacan entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes, les gusta trabajar solo y aprender mejor haciendo proyectos a su propio ritmo. Así, la inteligencia naturalista se destacan en el medio ambiente, siempre les gusta estar en el campo y así aprenden mejor. Un caso muy particular es que un niño de 5 años tenía mucho interés en la lectura, siempre le gustaba estar leyendo y así. Y posteriormente él aprende un nuevo idioma. A su temprana edad empieza con un nuevo idioma, que es el inglés. Tiene una facilidad increíble para aprender idiomas. En este caso, este niño tendría una habilidad, una inteligencia lingüística, porque así él aprende de esta manera. La conclusión que podemos llegar con este tema es que la inteligencia humana es una capacidad que abarca una suma de condiciones que la hacen única como fuente creativa de inteligencia. Podemos reconocer que hubieron muchos intelectuales teóricos que dieron pautas para que nosotros podamos considerar a la inteligencia como algo muy importante para nuestra vida y poder definir qué tipo de inteligencia tenemos. Eso fue todo con respecto a la inteligencia. Ahora continuaremos con la inteligencia emocional. Todo comenzó hace 2000 años cuando Platón escribió: todo aprendizaje tiene una base emocional. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos y manejar amablemente nuestras relaciones. ¿Cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional? 1. Con la autoconciencia, que es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan en nuestro estado de ánimo. Muy importante. 2. Autorregulación. La autorregulación es la habilidad de autocontrol sobre nuestros sentimientos. Es aprender a controlar nuestros impulsos emocionales. Por ejemplo, ante una discusión. Muchas personas lo conocen como pensar antes de actuar. Tercero, automotivación, que es la habilidad para dirigir las emociones hacia nuestras metas, tener una mentalidad emprendedora y positiva ante las adversidades. 4. Tener mucha empatía. La empatía es un reconocimiento a las emociones ajenas, conocido comúnmente como ponerse en el lugar de otro, ponerse en el zapato de otra persona. Las habilidades sociales, conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de una manera efectiva y satisfactoria. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la habilidad para recibir y expresar sentimientos o deseos positivos o negativos, sin sentir ningún tipo de vergüenza. Los principios básicos de la asertividad. El respeto por los demás y a uno mismo. Es de suma importancia tratar a los otros con respeto. Es simplemente considerar como un derecho básico. También ser directo. Significa comunicar los sentimientos, creencias y necesidades. Ser honesto.
La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones y preferencias que tenemos, sin guardarnos nada. Ser apropiado. Toda comunicación por definición involucra al menos dos personas y ocurre en un contexto particular. Ser apropiado así es una comunicación asertiva y necesita espacio. Los pasos para una conducta asertiva. 1. Describir la conducta. 2. Expresar sus sentimientos. 3. Cree en empatía. 4. Negocia su cambio. 5. Informa las consecuencias. Las características de las personas asertivas es: se siente libre para manifestarse, no tiene ningún tipo de problema. También puede comunicarse con las personas de otros niveles, amigos, familiares, extraños, y tener una mentalidad muy abierta. También tiene una orientación activa en la vida, va atrás de lo que quiere, nunca se rinde antes de conseguir lo que necesita. Actúa de un modo que encuentra respetable. Al comprender que no siempre puede ganar, acepta sus límites. Sin embargo, intenta con todas sus fuerzas lograr lo que él quiere. También acepta o rechaza a las personas con tacto, sin hacer pasar vergüenza ni hacerlos sentir mal. En su modo emocional, acepta o rechaza a las personas con delicadeza o con firmeza. También se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. Evita los dos extremos. Por un lado la represión y por otro la expresión agresiva y destructiva. Un caso muy peculiar podría ser cuando una joven tiene problemas de personalidad, la cual sus padres lo llevan a un psicólogo. Pero ella, por más que el psicólogo trate de sacarle información para poder apoyarla, ella no habla y se centra en su mundo. El psicólogo inmediatamente puede observar qué es lo que está pasando con ella a través de las emociones que ella manifiesta. Entonces el psicólogo va realizando su análisis, su diagnóstico, para poder tratarla, pero a través de una inteligencia emocionalmente, para ver cómo puede él apoyarla. Y en este sentido también ver qué es lo que está pasando con ella y por qué tiene este tipo de comportamiento. En conclusión, con estos dos temas que he explicado, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, aprender los sentimientos de los demás, tolerar sus presiones y frustraciones que soportamos en la escuela, en la universidad, muchas veces en un futuro en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud simpática y social que nos brindará mayores posibilidades de un desarrollo personal. Aprendizaje y creatividad. El aprendizaje tiene la finalidad de aportar información que nos ayude a interpretar cómo se lleva a cabo la adquisición de conocimientos, teniendo en cuenta algunas características del elemento clave de este proceso, como es el discente o persona que recibe la enseñanza. De igual manera, el aprendizaje es el aspecto por el cual la experiencia o práctica producen un cambio relativo permanente en la conducta, mientras que en el condicionamiento se adquieren patrones de conducta en presencia de estímulos bien definidos. De la misma forma, existió dos condicionamientos, con el fin de establecer ciertas condiciones de control de estímulos, entre los cuales tenemos el condicionamiento clásico, simple o pavloviano por Iván Pavlov, el cual implica el pareamiento de una respuesta involuntaria que por lo regular es provocada por un cierto estímulo, con un estímulo diferente previamente neutral, como es el caso de un estímulo incondicional, la comida, que provoca una respuesta incondicionada, la salivación de un perro, por un estímulo neutro o una campana. Mientras que en el condicionamiento clásico por los seres humanos es considerada como una terapia de sensibilización que opera al enseñar a una persona a asociar la relajación con el estímulo que está provocando un temor o ansiedad innecesaria o irracional. Como es el caso de cuando escuchas una canción, percibes el olor de tu comida favorita, entre otros. Mientras que el condicionamiento operante por Skinner son conductas aprendidas diseñadas para operar en el ambiente a fin de obtener una recompensa o evitar un castigo, los cuales no son reflejos automáticos causados por estímulos biológicamente importantes.
los cuales están compuestos por respuesta operante, la cual opera en el ambiente para producir consecuencias específicas, mientras que en la consecuencia, reforzadores o estímulos aversivos siguen en la conducta. Por otra parte, la creatividad es la habilidad de producir ideas u objetos novedosos, socialmente valiosos, que generan nuevas ideas o conceptos. Según Wallace, el proceso creativo está definido en 4 fases. Preparación o delimitación del problema, en el cual la persona siente la necesidad o comprueba una deficiencia y comienza a darle vueltas al problema. La incubación es la etapa en la que el creador se aleja del problema y de forma inconsciente va rumiando las ideas, las cuales en la mente generan soluciones inconscientes al problema. La iluminación es el momento en el que la solución aflora a la conciencia en forma de intuición, y la verificación es aquella donde se evalúa y comprueban soluciones. En fin, la personalidad creativa se caracteriza por la complejidad, el alto nivel de tolerancia de la ambigüedad, el entusiasmo positivo, la ausencia de actitudes críticas y la disposición para el cambio. Por otra parte, los individuos creativos suelen alcanzar un nivel de inteligencia alto o medio. Son originales e imaginativos, los cuales poseen mucho sentido del humor, evitan las rutinas, están abiertos a nuevas experiencias, confían en sí mismos, etc. Entre las cuales destacan fluidez verbal, flexibilidad de pensamiento, aptitud para la toma de decisiones, capacidad de trabajar con ideas nuevas, entre otras. En conclusión, la personalidad y la creatividad son 2 aspectos muy fundamentales que requieren de estrategias y habilidades, no muy ordinarias, pero sí específicas. Personalidad. Bueno, podemos decir que la personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo. Por otra parte, reúne características que lo hacen diferente y único respecto al resto. De la misma forma, la personalidad está compuesta por temperamento y carácter. Por temperamentos, o sea, la parte innata, nos podemos referir a la manera de ser de una persona, y en el carácter, parte adquirida, implica que es a través de cómo actuamos, expresamos y sentimos. De forma similar, existen teorías dinámicas, las cuales ofrecen 2 perspectivas que describen los elementos que configuran la personalidad del individuo, como topografía y estructural. Sus aportaciones más significativas son importancia de los procesos inconscientes en la determinación de la conducta, relevancia del impulso sexual, libido en la organización de la personalidad y significación de las primeras etapas del desarrollo infantil en la estructuración de la personalidad. De igual importancia, en la teoría humanista de la personalidad se considera la existencia del yo, a lo consciente, es decir, no descarta la existencia de lo inconsciente, en pocas palabras, propone liberarnos de las máscaras a través del conocimiento del sí mismo. Ejemplo, Rosa es una chica que pasa por muchos problemas familiares en su casa. Ella se encierra sola en su cuarto y piensa por qué suceden estas cosas en su familia. Al momento de salir a la calle para verse con sus amigos, finge estar bien, para que la gente no la critique, por lo que prefiere mostrarse siempre sonriente. En conclusión, nos damos cuenta de cómo un ser humano puede tener diferentes tipos de personalidad, cualidades y diferencias que nos destacan de los demás, y a su vez cómo las teorías son muy importantes en muchos ámbitos de la personalidad. Todo lo explicado de los 4 temas, concluimos con la exposición y esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.